Hoy en particular con un mensaje que se titula Sois templo de Dios. Sois templo de Dios, parafraseando una porción del texto que es el que utilizaremos de base, de fundamento, que es 1 Corintios 3, 16 y 17. Miren, hermanos, desde que el ser humano fue expulsado del Edén, fue destituido de la gloria que tenía en la comunión con su Creador, allá en el Edén, evento que conocemos. El hombre quedó sin saber cómo reencontrarse con Dios. Estaba perdido, errante. ¿Dónde encontrarlo? ¿Cómo acercarse a Él? ¿Cómo agradarle? Y de hecho vemos pasajes en que muchas veces el hombre intentaba agradarle de la manera incorrecta, y eso tuvo consecuencias. A lo largo de la historia bíblica, hermanos, Dios mismo ha definido los términos de ese encuentro con Él. Primero, mediante el tabernáculo en el desierto, luego a través del templo en Jerusalén y finalmente en Jesucristo nuestro Señor, el verdadero y único mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, hermanos, aún hoy, lamentablemente, muchos creyentes viven con la mentalidad del antiguo pacto, pensando que Dios habita en edificios de concreto, ladrillo, madera, hecho de manos humanas. Y esa idea, hermanos, aunque nos puede parecer simple, puede producir una vida cristiana fragmentada si todavía mantenemos esa mentalidad, y sobre todo si la mantenemos ya que, por ejemplo, dejamos de acudir a la palabra y de recibir esa retroalimentación, esa enseñanza que nos mantiene siempre en la idea correcta. Y podemos vivir una vida cristiana fragmentada si continuamos con esa mentalidad de que al Señor solo se le adora en un lugar, en un espacio específico. Esa vida cristiana fragmentada se manifiesta separando lo espiritual de lo cotidiano y se limita a la adoración, por ejemplo, al domingo por la mañana nada más en el mismo lugar. Pero Dios, hermanos, nunca diseñó esa manera de adorarle, nunca diseñó su presencia para estar confinada a un lugar físico, sino para habitar en una relación continua, íntima y viva con su pueblo redimido. Ese es el diseño que Él hizo para Él en medio de su pueblo tener adoración, no limitada a un lugar, a un espacio definido. Entonces eso nos lleva a una pregunta esencial esta mañana, que yo quisiera que cada uno nos hiciéramos internamente. ¿Dónde habita Dios hoy después de la cruz de Cristo? ¿Dónde habita Dios hoy después de la cruz de Cristo? Si entendemos esta reflexión y su respuesta correctamente, eso cambiará la manera en que vemos la iglesia, cómo nos congregamos y cómo vivimos entre semana. Porque ahí está el problema de la separación entre lo espiritual y cotidiano. Muchos vivimos durante la semana de una manera y el domingo de otra, porque hemos confinado y limitado la adoración a Dios a un tiempo y un espacio especial. Este mensaje, hermanos, busca responder esa pregunta de reflexión que hemos hecho a la luz de la palabra para fortalecer nuestra comunión con Dios, nuestro compromiso con esta iglesia local en la comunidad de La Boca y nuestro entendimiento del llamado santo que tenemos como su pueblo, afirmando esa identidad que tenemos como la morada viva de Dios en este mundo, porque eso somos la morada viva de Dios en este mundo. Para ello, hermanos, entonces vamos a la palabra, como hemos dicho, vamos al fundamento de esta mañana en el mensaje, que es 1 Corintios 3, 16 y 17. Sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Que el Señor añada bendición esta mañana a su palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Toda honra y toda gloria, Señor, son tuyas por los siglos. Y en este momento especial, Señor, nos aprestamos a escucharte, Señor, a escucharte a ti luego del servicio de adoración que te hemos
presentado a través de este culto, Señor. Escuchamos atentamente, Señor, tu mensaje, que no haya criterio mío en él, Señor, sino solo tu verdad fluyendo en este lugar, penetrando hasta la más profunda fibra de nuestros corazones, Señor, para alimentarnos espiritualmente, Señor, para poder también aplicar esa verdad en nuestras vidas, no desviarnos del camino, no desviarnos de tu verdad, Señor, y al salir de aquí proclamarla como corresponde, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Toda honra y toda gloria te damos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces a la luz de este y otros pasajes, vamos a considerar 3 verdades fundamentales que nos muestran cómo Dios, o dónde también, habita y cómo debemos vivir como su templo santo, ya que hemos visto directamente del pasaje que somos el templo de Dios. Primeramente, vamos a ver la verdad que podemos extraer de Mateo 27:51, donde vemos puntualmente que el velo se rasgó. Vamos a ir primero a esta verdad para centrarnos entonces en el fundamento, en el segundo punto, donde veremos que somos el templo de Dios, y finalmente veremos en el tercer punto que somos piedras vivas a través de otro pasaje de sustento. Primeramente, el velo se rasgó, y eso lo vemos en Mateo 27:51, y ustedes recordarán ese pasaje en donde el velo se rasga de arriba a abajo, el momento justo en que el Señor Jesús, luego de su sacrificio vicario en la cruz, entrega su espíritu. El templo, el velo, es rasgado de arriba hacia abajo. Dice la porción de Mateo 27:51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Si usted continúa leyendo un poquito más adelante allí, también verá que dice que los santos que dormían salieron de sus sepulcros, y muchos se presentaron delante del resto de las personas. El rasgado del velo, hermanos, en el templo, en el momento de la muerte de Cristo, no fue una coincidencia o causado por algún efecto producto del terremoto que ocurrió en ese momento, o el temblor que ocurrió en ese momento. Tampoco es un evento simbólico. Fue un evento real, producto de un acto soberano de Dios que marcaba el fin del sistema levítico que había en ese momento y del culto limitado al templo físico. Ese velo grueso que separaba el lugar santísimo representaba la separación entre Dios y los hombres a causa del pecado. Entonces, solo el sumo sacerdote, como también hemos visto muchas veces en las enseñanzas, una vez al año podía entrar allí, pero tendría que cumplirse muchos ritos y muchas especificaciones para poder, y ordenadas por Dios, para que él pudiera entrar y ofrecer ese servicio sacerdotal. Pero con el sacrificio perfecto, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, el acceso directo a la presencia de Dios fue abierto a todo aquel que cree. Ya no teníamos la mediación de un sumo sacerdote, que él mismo necesitaba de esa mediación. El rasgado del velo, hecho de arriba a abajo, indica que fue Dios quien lo hizo y no el hombre. Y ese evento cambió para siempre la forma en que el pueblo de Dios se relaciona con él. Ya no necesitamos sacerdotes humanos, ni altares terrenales, ni ritos para acercarnos a Dios. Cristo es ahora nuestro sumo sacerdote, y por su sangre, hermanos, tenemos entrada libre y acceso libre, seguro, al trono de la gracia. Porque si ese sacerdote incluso no cumplía lo que tenía que hacer para poder entrar, ese sacerdote moría. La centralidad del templo fue reemplazada por la centralidad de Cristo. Ya no está atada la presencia de Dios a un edificio, sino a una persona, a Cristo. Donde Cristo está presente en medio de su pueblo, allí está el verdadero templo. Este cambio transforma radicalmente nuestra perspectiva, y debe hacerlo. Ya no vamos al templo a encontrar a Dios
Nosotros somos el templo donde Él habita, somos la morada viva de Dios en este mundo. Y este mensaje no busca menoscabar, por ejemplo, el valor que puede tener este edificio, porque lo tiene, ya que este lugar fue provisto por Dios. Es una bendición para nosotros, ha sido provisto por Dios por muchos años para que nosotros tengamos un lugar donde poder congregarnos como iglesia local. Y Dios ha provisto también, nos ha bendecido con siervos que han procurado el mantenimiento de este lugar por todos estos años. Y más aún, no solo este edificio, sino el lugar donde está. Por alguna razón a Dios le plació colocar esta iglesia local en este lugar y que nosotros estemos congregados aquí. No es menoscabar este lugar, sino de entender que la presencia de Dios, una vez que nosotros nos retiremos, esto sigue siendo un edificio. La presencia de Dios está donde su pueblo se congrega en su nombre. Ese es el verdadero templo. Ese es el verdadero templo. Somos la morada viva de Dios en este mundo. El autor de los Hebreos dice que Cristo entró, y eso lo pueden ver en Hebreos 9, una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esto significa que lo que ningún sacerdote pudo hacer, Cristo lo hizo en una sola ofrenda, la ofrenda de su vida. Su sangre garantiza, hermanos, su entrada al cielo, y su sangre garantiza nuestra aceptación delante de Dios. Fuimos comprados por precio de sangre. En el Antiguo Testamento, cuando la gloria de Dios llenaba el tabernáculo, y ustedes recordarán estas historias, o el templo también, el pueblo se dice que caía de rodillas, asombrado por su presencia. Bueno, hermanos, ahora esa misma gloria habita en los corazones de cada uno de los creyentes y en medio de la iglesia, en donde esos creyentes se reúnen en su nombre. El acceso que antes estaba reservado para unos pocos, ahora es un privilegio para todos los redimidos por medio de la sangre de Cristo. Esta verdad, hermanos, tiene que impactar nuestra vida de oración, nuestra comunión con Dios y nuestra manera de ver el culto. No tenemos que esperar el domingo para sentir a Dios o buscar su rostro. No tenemos que venir solamente a este lugar para hacerlo. Podemos hablar con Él en cualquier momento porque el camino está abierto. También debemos tener cuidado de no limitar nuestra vida espiritual al templo físico. Muchos cristianos, hermanos, viven toda la semana, y es lo que decía de la fragmentación de la vida del cristiano entre lo cotidiano y lo espiritual. Muchos viven toda la semana lejos de Dios esperando recargar el domingo. Pero Dios habita en nosotros por medio de su Espíritu y su presencia es continua en todo momento. Reflexionemos, hermanos, ¿estamos viviendo como si tuviera yo acceso diario y directo a Dios? ¿O actúo como si el velo aún estuviera ahí? El velo fue rasgado, hermanos, y el acceso a Dios es ahora por Cristo, único y verdadero mediador entre Dios y los hombres. En el lugar donde su pueblo se congregue en su nombre, allí está el templo de Dios. Ahí está su morada viva en este mundo. Y eso es nuestra identidad, la morada viva de Dios en el mundo. Es nuestra identidad. Y esa identidad debe ser manifiesta en las naciones. No debe venir las naciones aquí, a un lugar para conocer a Dios. Nosotros debemos hacer manifiesta en nosotros la morada de Dios viva en este mundo. El siguiente punto, la siguiente verdad del mensaje, está con sustento en el pasaje en el que nos hemos enfocado esta mañana, que es 1 Corintios, habiendo visto la verdad del velo rasgado y nuestra presencia directa, nuestro acceso directo a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces que Dios habita en medio de la congregación, en la congregación. Dice, repetimos la porción, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo, una advertencia de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Y aquí en esa porción que vemos en 1 Corintios 3, 16, 17, particularmente en esta porción que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Allí se dirige a la congregación en plural, no al creyente individual, aunque sí lo aborda más adelante en 1 Corintios 6, 19, 20, en otro contexto, pero aquí puntualmente se refiere a la congregación en plural. Y el contexto general del capítulo que estamos utilizando de fundamento dice que Pablo, por ejemplo, les recuerda a ellos, ya que ellos tenían disensiones, como iglesia estaban divididos en la iglesia de Corintios, ya que sabemos que pues algunos, y hemos visto en pasajes, apoyaban, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, pero Pablo irrumpe con esta porción y él les recuerda que él puso el fundamento que es Cristo y que cada uno debe tener cuidado cómo edifica sobre él. El fundamento es Cristo. Ahora, él los lleva a considerar la identidad de la iglesia como un lugar santo donde Dios mora. Dice, sois templo de Dios. Ahí la palabra griega que se usa ahí en esa porción es naos. Naos se refiere puntualmente no al templo en general, sino al lugar santísimo. Hay una palabra que incluso se usa para el templo aún de una forma más general, que es la palabra hierón. Pero aquí puntualmente en este pasaje usa naos, que se refiere a ese lugar particular en donde se reconocía la presencia de Dios como el lugar santísimo, donde habitaba la gloria de Dios. Entonces cuando Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La única ilustración que uno puede hallar en esa expresión es la del templo físico, porque el hecho de que la iglesia es morada de Dios es una verdad espiritual absoluta. Solo la porción del templo llevaba a ellos a reconocer de alguna manera que la presencia de Dios estaba en nosotros, en esa congregación. Era obra de Dios y no de hombres, y ellos no debían seguir y dividir por seguir doctrina de hombre. Lo que hace a la iglesia, hermano, un templo, ya entonces también apuntando a lo que nosotros podemos en nuestra mente estar asociando templo, y lo que ellos quizás también lo pudieran haber estado haciendo hasta ese momento de la enseñanza. Lo que hace a la iglesia un templo no es su organización, su liderazgo o su edificio, sino que el Espíritu de Dios mora en ella. Eso es lo que hace a un lugar templo, a la iglesia templo. El Espíritu de Dios mora en ella. No es que cuando nosotros salimos de aquí nos alejamos de la morada de Dios o la presencia de Dios. Al contrario, este lugar sigue siendo un edificio de ladrillos. Donde está congregado su pueblo, ahí ese es el templo, esa es la morada de Dios. Somos la morada viva de Dios en este mundo. Entonces, esta verdad, hermanos, busca o tiene el fundamento para levantar el estándar de cómo nosotros debemos ver y tratar y vivir dentro de una iglesia local, como la que tenemos hoy en día, gracias a Dios, aquí en la comunidad de La Boca. No estamos simplemente nosotros aquí reunidos asistiendo a un evento religioso, un domingo, como de costumbre, sino que estamos entrando en comunión con el pueblo donde Dios ha puesto su presencia, y esa presencia es real, santa y activa, no es simbólica, no es religiosa. Por eso Pablo no solo enseña una doctrina aquí, sino que además lanza una advertencia. Por eso hacíamos el énfasis en la lectura, que ahí lanza una advertencia en la segunda parte, por esa precisa razón. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Dañar la iglesia, hermano, ya sea por división, falsedad, orgullo, indiferencia, disensiones, eso es ofender la santidad de Dios que mora en ella. No al edificio. Esta declaración, hermanos, pone en claro que la iglesia es una entidad santa, no una organización humana. La iglesia es santa, hermanos, no porque sus miembros sean perfectos, no lo somos.
sino porque Dios la ha santificado con su presencia. Por eso es santa. Entender esto debe transformar nuestra actitud hacia la iglesia, de rutina dominical a reverencia continua, de costumbre vana a compromiso verdadero. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando el pueblo de Dios endurecía su corazón, y ustedes lo podrán ver a través de muchos pasajes, particularmente hay uno en Ezequiel 10, cuando endurecía su corazón y persistía en el pecado, la gloria de Dios dice que se apartaba del templo como señal de juicio. El edificio seguía en pie, el sistema religioso continuaba, pero la presencia activa de Dios ya no se manifestaba entre ellos. De forma similar, una iglesia local, hermanos, puede seguir celebrando reuniones, cantando himnos, teniendo programas, actividades, pero si pierde la santidad, el amor y la verdad, puede apagarse, hermanos, la presencia manifiesta de Dios en medio suyo. No se trata de que Dios abandone a su pueblo de redimido, sino que puede retirar su bendición, dirección y poder visible de una congregación que deja de caminar en obediencia. Podemos estar siguiendo nuestros propios planes en lugar de los planes y la voluntad bendita, buena y agradable de Dios. En contraste, hermanos, también vemos ahora en el Nuevo Testamento, en Hebreos 2, vimos cómo era en Ezequiel. En Hebreos 2 vemos a los creyentes perseverando juntos en doctrina, comunión, en oración, y sé que el poder de Dios se manifestaba con libertad entre ellos. Esa es la clase de templo que Dios honra. Una iglesia viva, santa y unida en su nombre. Y esa es la clase de iglesia que nosotros debemos aspirar a ser y esforzarnos por ser. No solo el domingo, sino también en nuestras decisiones y compromisos. La iglesia, hermanos, no es un evento al que nosotros asistimos, sino es una realidad espiritual de la que somos parte. Nuestra conducta como miembros del cuerpo de Cristo tiene un impacto real en el testimonio, la unidad y la presencia de Dios en medio nuestro. Nosotros no podemos decir, yo soy cristiano y vivir desconectado o en división, porque estamos reflejando otra identidad, no es la identidad del Cristo que nosotros profesamos. El Espíritu Santo no mora en edificios, sino en relaciones transformadas por el Evangelio. Y por eso nosotros debemos cuidar cómo hablamos, cómo servimos, cómo perdonamos, cómo edificamos a nuestros hermanos. Nosotros tenemos una identidad, hermanos, la identidad de ser la morada de Dios viva en este mundo. Cuando, por ejemplo, tenemos un año de mundial, muchas veces cuando hay un partido, usted o algún conocido que va a ese partido y se pone la camisa, lo primero que usted busca es dónde está el resto del grupo con el que usted se identifica. Y busca los colores y va y se sienta allá. Bueno, ahora están enumerados, pero imaginemos los que no están. Y usted va y busca y se sienta porque usted está identificado con esas personas por muchas cosas, costumbres, el país donde nació. Usted no puede llevar el canal y la tierra allá para que todo el mundo vea, aquí está Panamá, aquí estamos, no. Usted va y busca a esas personas y usted de esta tierra no la limita físicamente a este lugar. Usted sale, usted se viste de los colores, se reúne con ellos y usted de su forma de ser, y Panamá es muy bueno en eso, dice, ahí van los panameños. Porque los une una identidad propia de ellos. Ellos se sienten muy orgullosos de esa identidad y la hacen manifiesta, no limitada a que la gente venga a conocer a Panamá, a este lugar, sino a ellos saliendo y uniéndose. Nosotros debemos salir a las naciones con la misma identidad. No traer a las personas solamente al edificio para que conozcan. Nosotros debemos salir y mostrar nuestra identidad. ¿Estoy edificando, hermanos, para la santidad y unidad del templo de Dios o simplemente siendo causa de división, indiferencia o tropiezo? Y esto lo apunto a la advertencia también en el pasaje, en la segunda parte del pasaje. ¿Estoy edificando para la santidad o unidad? ¿O estoy siendo causa también de división, indiferencia o tropiezo? Muchas veces en algunas cosas que hagamos
que nos pueden parecer inocentes, nosotros pudiéramos estar apuntando hacia esa división o ese tropiezo. Nosotros debemos, hermanos, estar muy cuidadosos y conscientes de que debemos sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo. No caigamos en disputas con hermanos, disensiones, ni murmuraciones, hermanos, contra otros, por muy inocentes que les parezcan, porque eso hiere la unidad y santidad del templo de Dios. Es muy grave. Entre hermanos nosotros nos amamos, nos soportamos y nos perdonamos unos a otros. Esa es nuestra identidad. En eso somos conocidos, en que nos amamos unos a otros. Finalmente, hermanos, somos piedras vivas. Hemos visto que tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesucristo, y eso hace que Él more en medio de su pueblo y no esté limitado a un lugar y un espacio y un tiempo específico. Segundo, hemos visto que somos el templo de Dios. Ahí donde está la congregación, en su nombre, ahí está Él con nosotros. Somos templo vivo. Pero también finalmente somos piedras vivas y la iglesia se sigue edificando. La iglesia no es un inmueble que ya está terminado. La iglesia se sigue edificando y eso lo enseña la palabra. Dice 1 Pedro 2:5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí Pablo describe a los creyentes como piedras vivas. ¿Y qué función tiene el ser piedras vivas? Ahí Pedro destaca la vida que cada cristiano posee en Cristo como piedras vivas. Y nosotros piedra la asociamos generalmente a una edificación, sobre todo en ese tiempo. A diferencia de las piedras muertas de un edificio, estas piedras que nosotros somos son vivas porque han sido regeneradas por el Espíritu de Dios. No se está construyendo, como he dicho, un inmueble que ya va a terminar, sino una casa espiritual compuesta por creyentes y se sigue edificando. Dios añade cada día a los que serán santos a esta iglesia. Cristo es la piedra angular que da dirección, armonía y fundamento a esa estructura. Y esta casa no se edifica sola, Dios añade a cada creyente a ella. La obra de edificación es continua mientras permanecemos en Cristo. Por eso cada creyente debe entender su valor y responsabilidad en ese cuerpo, en esa edificación. Por otra parte, también Pedro enseña que esa casa espiritual existe para ofrecer, y si ustedes lo anotan y lo leen y lo estudian también más tarde, dice: sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces ya no se trata de las ofrendas que había en el antiguo pacto de sacrificios de animales, rituales externos, sino de nuestras propias vidas consagradas en obediencia y alabanza sincera y verdadera a Dios. Esto entonces da un sentido práctico y profundo de nuestra vida cristiana. Servir, hermanos, no es opcional. Cuando nosotros venimos aquí, generalmente venimos al culto, pero en realidad esto es un servicio. Es un servicio. Es alabanza a Dios, pero nosotros servimos. Eso también debería modificar o impactar nuestra visión de cuando venimos aquí y solo nos sentamos allí. ¿Estamos sirviendo al culto a Dios? ¿O solo esperamos algo de Él? Eso es un servicio. Esto es un servicio. Y esto da un sentido práctico y profundo a nuestra vida cristiana. Servir no es opcional, sino que es una expresión del sacerdocio de todos los creyentes. Todos somos sacerdotes. Cada piedra viva tiene un lugar y un propósito en este lugar. Y este llamado nos debe mover de simplemente asistir a involucrarnos activamente en la obra y en el servicio a Dios.
En Nehemías 3, hermanos, y en otras ocasiones hemos tocado ese punto, allí vemos cómo Dios usó a todo el pueblo para reconstruir el muro de Jerusalén, a todo el pueblo, asignando a cada familia una parte específica, desde los sacerdotes hasta los mercaderes, desde líderes hasta la persona que se considerara más común. Todos tenían una tarea que cumplir. El muro no se levantó por la fuerza de unos pocos, sino por la obediencia colectiva de ese pueblo que actuaba bajo la dirección de Dios. Cada tramo era importante, y si alguien fallaba, hermanos, ¿cómo puede estar un muro perfecto con un hueco? Si alguien fallaba, dejaba vulnerable a toda la ciudad. Esa imagen debe ilustrar con claridad lo que Pedro enseña de que cada creyente tiene un lugar único y necesario en la casa espiritual de Dios. Cada uno de nosotros. Y la debilidad nuestra es la del más débil espiritualmente de nosotros. Nuestra salud es la salud del más débil espiritualmente entre nosotros, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Debemos velar por aquellas personas que están en debilidad o en una condición espiritual difícil. No hay partes pequeñas ni creyentes irrelevantes. Todos somos llamados a edificar con lo que Dios nos ha dado. Y así como fue en Jerusalén cada piedra que fortalecía el muro, en la iglesia cada creyente edifica y sostiene la obra de Dios cuando cumple con su parte. Entonces, esta verdad nos tiene que invitar a pasar de una fe observadora a una vida de edificación activa dentro de la iglesia. Debemos edificar, debemos buscar la manera en que nuestra piedra se coloca y forma parte de ese muro. Tenemos dones, cada uno, al menos uno, y ese don debe ser puesto al servicio de Dios para edificación del cuerpo. No todos tenemos el mismo rol, pero todos somos llamados a participar, todos con fidelidad y amor en lo que Dios está construyendo a través y con nosotros. La iglesia no crece solo con programas o predicaciones, sino con creyentes que oran, sirven, enseñan, ayudan, se mantienen firmes, exhortan, visitan. Cuando uno se involucra, fortalece a los demás. Eso tiene un impacto, hermano, créanme. Cuando uno se ausenta o aísla, la iglesia lo debe sentir. Dios no busca espectadores, sino corazones disponibles que edifiquen con lo que tienen, por pequeño que parezca. Si realmente somos piedras vivas, hermanos, entonces nuestra vida debe ser de compromiso con la edificación del templo donde mora el Espíritu de Dios. Y aquí entonces una reflexión personal. ¿Yo estoy permitiendo que Dios me use como piedra viva en su casa, o yo me estoy conformando con ocupar un lugar sin edificar, solo expectante a lo que ocurre? Cada uno de nosotros, hermanos, tiene un tramo del muro que Dios nos ha confiado. Así que seamos parte de esa edificación. Para concluir, hemos visto que el templo de Dios no es un edificio, sino la congregación de creyentes redimidos en Cristo, edificados como casa espiritual donde mora el Espíritu de Dios, que Cristo rasgó el velo y abrió el acceso a la presencia de Dios y ahora habita en medio de su pueblo, y que la iglesia, cuando vive en unidad y santidad, manifiesta la gloria de Dios en la tierra, hace manifiesta la gloria de Dios en la tierra. Esto debe transformar no solo nuestra visión de la iglesia, sino también de nuestro llamado como creyentes, y que todas las naciones sean testigos de la gloria de Dios a través de nosotros. La iglesia, hermanos, es el templo de Dios. Entonces cada hogar cristiano, y esto también es una exhortación, cada hogar cristiano debe reflejar esa realidad. No limitemos la oración, hermanos, al domingo o a un lugar, un momento específico. Llevemos la verdad de Dios que habita en medio de nosotros también a nuestras casas. Y esa es una exhortación para todos, incluyendo.
Padres, madres, hijos, levanten altares familiares en casa donde se lea la palabra, se ore, se alabe y se enseñe la fe. No basta con congregarnos el domingo, debemos vivir la presencia de Dios también en medio de la semana. Así como la iglesia local se edifica sobre Cristo, cada familia también debe edificarse en Cristo, construyendo en casa lo que la iglesia profesa el domingo en su reunión. Que la adoración familiar sea una extensión natural de nuestra fe, porque el templo no es el edificio, hermanos, somos nosotros habitados por Dios. Finalmente les comparto este versículo final vinculado al mensaje de hoy que dice, está en Efesios 21-22, Efesios 2, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, hermanos. Que el Señor añada bendición a su palabra esta y cada mañana. Maranata.